Pues buenos días a todos. ¿Has deseado alguna vez volver a casa intensamente? ¿Has estado fuera a tiempo de casa y tenías ya ganas de volver? Yo me acuerdo una vez cuando era más joven que estuve un tiempo fuera de Andalucía, estuve en el norte de España, estuve viviendo por un tiempo allí, unos cuantos meses, y os voy a decir la verdad, tenía muchas ganas de volver. Cuando llegué a Despeñaperro, se me cayeron 2 lágrimas como 2 puños. Esto posiblemente los que no son andaluces no lo entenderán, pero entrar en Despeñaperro nos crea seguridad, ¿no? Estamos en casa. Oía también una historia hace un mes o un par de meses de una aldeíta que está al norte de Frigiliana que se llama El Acebuchal. Y era interesante la historia de aquella aldeíta. Era una aldeíta que está en medio de las montañas, de la sierra de la Almijara, Tejeda creo que se llama la sierra, y es pequeña, tenía unas 20 casas o 30 casas, no era muy grande, ¿no? Entonces, en la guerra civil, pues allí vivían pues unas cuantas familias. Cuando llegó la guerra, pues bueno, se fueron a las montañas pues muchas personas pues que estaban contra Franco, ¿no? Y después de la guerra pues seguían allí viviendo, ¿no? Muchos comunistas, ¿no? Entonces la aldeíta se ve que le daban cobijo a estas personas, entonces pues el gobierno de Franco pues decidió vaciar la aldea por completo. Entonces cogió a todas las personas que allí vivían y se las llevó. Allí no quedó nadie, ¿no? Y la aldea pues permaneció vacía, deshabitada, pues prácticamente desde que terminó la guerra hasta hace poco. ¿Y qué pasó hace poco? Pues un niño que se había criado allí, que no sé qué edad tendría cuando se lo llevaron de aquella aldeíta, pero tenía muy buenos recuerdos porque aquel había sido su hogar, pues toda su vida había deseado, había anhelado poder volver a aquella aldeíta, al pueblecito aquel. Entonces en los años 90 pues lo consiguió. Por lo visto compró una casa, no sé cómo, o un par de casas que estaban ruinosas y las reconstruyó. Y otras personas se animaron y volvieron allí también y empezaron a construir casitas. Y ahora la aldea es una aldea muy bonita, típica andaluza, de casas blancas, muy pequeñitas, no hay muchas casas allí, rodeadas de montañas y de valles de la sierra, y que se puede hacer senderismo. Nosotros estuvimos haciendo senderismo. Igual para la iglesia, lo digo, lo dejo en el aire. Sería una buena acción algún día ir allí y ver aquello, ¿no? Porque es bastante bonito. Aquel hombre tenía un anhelo de volver a su hogar, un deseo de volver a su hogar. Algo así vamos a ver hoy. Una persona con un gran deseo de volver a su hogar. Entonces vamos a empezar en Nehemías capítulo 1 y poco a poco vamos a ir leyendo todo el capítulo. Prácticamente yo he puesto en una estructura. Vamos a ver en un primer momento pues un hogar destruido. Y luego pues vamos a ver un hogar deseado, que es como he dividido yo el capítulo. Y dentro del hogar destruido pues veremos los problemas que tenían, por qué el hogar estaba destruido, y posteriormente veremos la oración que hace Nehemías, en lo cual pues muestra su deseo de volver a su casa, a su tierra, ¿no? Muy bien, pues empezamos entonces con Nehemías capítulo 1, versículo 1. Un hogar destruido. Y dice así el pasaje: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, que parece ser que era sobre noviembre, diciembre, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, que era una ciudad del imperio persa, la capital de invierno del imperio persa, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad.
y me paro aquí. ¿De qué está hablando Nehemías? Muchos de vosotros seguro que lo sabéis, pero igual hay alguien que no. Entonces vamos a hacer un breve recordatorio para poner las cosas en su sitio. Dios le prometió a Abraham que iba a tener una tierra, una descendencia y que sería bendición a todas las naciones. Abraham, pues a lo largo de su vida no recibió toda esta bendición. Fue prácticamente peregrino en aquella tierra, pero él no se estableció como una gran nación. Posiblemente tenía una familia, pero no una gran nación. Abraham tuvo un hijo, otro hijo, llegamos a Jacob y los descendientes de Jacob, como muchos de vosotros sabéis, se van a Egipto, por una serie de circunstancias que ahora no vienen a cuento. Se van a Egipto y pasan allí 400 años. Y en estos 400 años, los descendientes de Abraham, que eran una familia, se convierten en muchas personas. Una nación. Podríamos llamarles una nación. Ahora tienen un problema, que es una nación sin tierra, porque vivían en la tierra de Egipto. No tenían tierra. Y bueno, conocemos la mayoría de la historia de Moisés, que salen con todos los judíos y se van a las puertas de la tierra de Canaán, que Moisés al final no entra, y todos ellos entran, bueno, todos ellos no, murieron casi todos en el desierto, pero los descendientes entran con Josué y conquistan la tierra de Canaán. Y vemos que esa gran nación prometida a Abraham, pues ya tiene personas y tiene una tierra. Ahora, esas personas a lo largo del tiempo, los judíos, a lo largo del tiempo, pues son desobedientes a Dios, caen en la inmoralidad, caen en la idolatría, y Dios pues utiliza a un pueblo, el babilonio, para disciplinarlo. Y ya me estoy acercando a lo que aquí ocurre. ¿Y qué hacen los babilonios? Los babilonios prácticamente exterminan a muchísimos hebreos. Y los que quedan, pues la mayoría se los llevan cautivos a Babilonia. Y algunos, a unos poquitos, los dejan allí cuidando el campo y poca cosa más, ¿no? Por tanto, esta es la cautividad. Estamos hablando de la cautividad de una nación que ha sido invadida por un imperio y se lo han llevado de casa. Y los tienen en otro sitio. Y en tiempos de Nehemías, pues llevan ya 70 años fuera. Bastante tiempo. ¿Cuándo vamos a volver al hogar? Y vemos aquí que algunos han vuelto. Algunos hombres de Judá, dice el versículo 2, y les pregunté por los judíos que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad. Y vamos a ver cuál es el estado de estas personas, ¿no? Porque Nehemías igual pensaba, bueno, lo mismo han empezado a reconstruir la nación que Dios nos prometió, que tanto esperábamos. Y vamos a ver, ¿no? Después de 70 años ya es hora, ¿no? De que Dios cumpla sus promesas. Y dice el texto, y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén, la capital del reino de Judá. Y en el versículo 3 tenemos la respuesta. Y la respuesta no puede ser más desoladora, desesperante, desmotivadora, no sé cómo decirlo. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Aflicción, oprobio. Hoy no hablamos de esta manera. Hoy no decimos estoy en aflicción y oprobio. No es algo que solamos decir. Hoy decimos sufrimiento. Estoy en gran sufrimiento. Y oprobio tampoco lo nombramos. Decimos vergüenza. Vergüenza de ser un gran país y quedar aquello desolado. Pues nos estamos acercando un poco al sentimiento de Nehemías. Sufrimiento, vergüenza. Y continúa el texto y dice, la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, ¿cuántos de vosotros dormís con las puertas abiertas de vuestra casa? Yo tengo una costumbre en mi casa. Cada vez que
Isabel dice que ella duerme con la puerta abierta. Yo tengo una costumbre, cada noche, antes de acostarme, seguramente algunos de vosotros también lo hacéis. Voy y repaso todas las puertas de mi casa que estén bien cerradas y que no nos hayamos dejado alguna abierta. En alguna ocasión nos hemos dejado alguna abierta. Entonces, ¿qué es una casa sin las puertas cerradas? Pues algo indefenso. Pues en aquella época, una ciudad sin muralla era una ciudad completamente indefensa. De hecho, nosotros tenemos muchas pruebas de cómo eran las ciudades aquí antiguamente, porque más castillos que hay aquí, no sé yo si hay en algún sitio. Por tanto, la muralla estaba quemada, derribada, y las puertas quemadas a fuego. En total, desprotección. No estaban protegidas. Este es el problema que se relata en este capítulo. Un pueblo en sufrimiento, en vergüenza y desprotegido. Ahora, la cuestión que yo os hago hoy en esta mañana, porque ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, este era su problema. La cuestión para nosotros debería ser, ¿qué problema tengo yo? ¿Cuál es mi problema? Porque seguro que todos tenemos problemas. Seguro. Antes hemos nombrado aquí problemas de salud de algunas personas, que posiblemente sean de las cosas más importantes que tenemos, y cada vez que oramos, pues siempre nombramos a las personas que están enfermas, problemas de salud, problemas familiares, laborales, económicos, las empresas no van bien, los trabajos no van bien, tienes a lo mejor algún familiar que está sufriendo, y tú sufres también porque él sufre. ¿Cuál es nuestro problema? Porque este texto no habla solo del problema de Nehemías, habla también de tu problema. ¿Cuál es tu problema? Y continuamos en el versículo 4 y pasamos ya al hogar deseado. Nehemías va a hacer una oración hablando de cómo restaurar ese hogar. Y dice el versículo 4, y cuando oí estas palabras me senté y lloré. Nehemías estaba angustiado por la situación que había. E hice duelo durante algunos días. Y estuve orando y orando delante del Dios del cielo. Está orando delante del Dios del cielo. Dice que está en duelo durante varios días. Ahora, hace unas semanas, Josué nos comentaba sobre la oración de Ana. Para mí fue interesante, y no me había fijado en aquel detalle, ver cómo Ana estaba muy angustiada, llega allí al tabernáculo y derrama su alma delante del Señor con los problemas que tenía, que no podía dar a luz, y recibe una paz inmensa y se va tranquila. Y hay veces que esto pasa en nuestras vidas, pero no siempre. Porque aquí vemos otra oración en la que no se responde de forma inmediata, sino que está en duelo durante varios días y está orando en ese tiempo y ayunando. Y cuando nos vamos al versículo 6, al final, habla de la oración y dice en relación a la oración, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Era una oración programada, permanente, planificada. Y es que cuando estamos en aflicción, cuando estamos en sufrimiento, pues a veces Dios nos responde de inmediato, como Ana. Pero otras veces nuestras oraciones tienen que ser permanentes, programadas, planificadas, noche y día rogando al Señor, como hizo Nehemías. Nehemías ahora se está centrando, está poniendo su punto de vista en el cielo. ¿En quién es Dios?
en si ese Dios tiene capacidad para responder. Y fijaos lo que dice. Versículo 5. Y dije, te ruego, Señor, del Dios del cielo, el grande y temible Dios, es decir, Dios tiene poder sobre todo para solucionar los problemas. Es lo que viene a decir. Tú eres el Dios del cielo, tú eres grande, tú eres temible, tú eres todopoderoso, todo lo puedes. Y continúa diciendo que guarda el pacto y la misericordia para que aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y en el versículo 6 habla de otra faceta de Dios. Porque estaba hablando de la grandeza de Dios, de su capacidad para responder, para hacerlo todo. Pero en el 6 dice que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. No todos los dioses en los que cree la gente actualmente tienen esta capacidad de estar atentos a oír los oídos y abrir los ojos por su pueblo. Nuestro Dios es un Dios grande, potente, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, pero al mismo tiempo es un Dios cercano que está con su pueblo, que mira las necesidades de su pueblo con sus ojos, con sus oídos, y los tiene presentes. Es una meditación en ese aspecto grandioso de Dios, es su trascendencia, y ese aspecto que está con las personas es su inmanencia en términos teológicos. Y la cuestión entonces que nos podríamos hacer en este texto, después de habernos preguntado, bueno, ¿cuál es mi problema? La cuestión que nos podríamos hacer es, ¿Dios tiene capacidad para resolverlo? Y una segunda cuestión sería, ¿Dios me escucha? ¿Dios me conoce? ¿Dios me oye? ¿Qué pensáis? ¿Tiene capacidad? ¿Nos oye? Lo dejo en el aire. Tras la mirada al cielo que hace Nehemías, cambia su punto de vista en esta oración. En vez de mirar ahora al cielo, va a mirar al suelo. Y continúa el versículo 6 diciendo, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esa mirada al suelo es para ver cuál ha sido su error. Ahora, aquí me gustaría hacer una pequeña parada. Algunos de vosotros sois profesores. Tenéis niños. Otros sois padres y tenéis niños también. Los niños de vez en cuando se pelean. Cuando se pelean los niños, tú los reúnes para intentar solucionar el tema. Entonces tú preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Alguna vez los niños te dicen, yo tengo la culpa? Nunca. Nunca. Este me ha hecho esto y me ha pegado y me ha dicho no sé qué, y entonces casi te vienen a decir, me he visto obligado a pegarle. Casi te dicen eso, no te lo dicen, pero vamos, tú casi se sobreentiendas, ¿no? Es casi una obligación haber respondido a esa, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención, no sé vuestra experiencia, pero es que esto no se pasa solamente con los niños, porque con los adultos, del trabajo, casi nos pasa lo mismo, no nos pegamos, pero cuando hay un problema, pues todos intentamos ver de quién ha sido el culpable, pero claro, la culpa nunca es de uno, la culpa fue de este que hizo no sé qué y del otro que hizo no sé cuánto, y tú intentas pues salvarte como tú puedes, ¿no? La culpa nunca es de uno. Ahora Nehemías podría haber hecho lo mismo. ¿Por qué?
A mí me llama la atención que en el versículo 6, el versículo 7, no nombra a los babilonios. ¿De quién fue la culpa de que estuvieran en el cautiverio? ¿Fue de los babilonios? No, parece que fue de los babilonios. Llegaron allí, invadieron la tierra de Judá, el reino de Judá. Los asirios habían antes invadido la tierra de Israel. Le pusieron un sitio. Allí los encerraron, muchos murieron. Muchos padres se comieron a sus niños porque no tenían que comer. Eso no lo nombra la Biblia. ¿De quién es la culpa? ¿De los babilonios? Según este pasaje, dice el versículo 6, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Posiblemente fueron culpables los babilonios, pero en el fondo, cuando escarbamos un poquito, cuando vemos la raíz del problema, vemos que simplemente su desobediencia tuvo esas consecuencias. Hay un reconocimiento de su error. Hay una autocrítica personal y una autocrítica, y me llama la atención esta, colectiva. Habla por todos los que se han equivocado. No se limita a vivir en el autoengaño, en pensar que uno es siempre inocente, sino que mira qué parte de culpa ha tenido él y su pueblo, la situación que están viviendo. ¿Y cuál sería la cuestión que nos haríamos entonces en estos versículos? Antes hemos preguntado cuál es mi problema. Luego hemos preguntado, bueno, ¿puede Dios solucionarlo? ¿Él me oye? Y la cuestión sería entonces ahora, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Me veo como inocente? Es posible que tú no tengas la culpa del problema que estamos hablando. O es posible que sí la tengas. Depende de las circunstancias. Y la cuestión sería, ¿qué he hecho yo? ¿Hasta qué punto soy yo responsable de lo que ha pasado? ¿Hasta qué punto debería haber actuado de otra forma? ¿Y por qué digo todo esto? Porque a lo largo de la Escritura, a lo largo de la palabra de Dios, Él tiene muy en cuenta el arrepentimiento. El hecho de que nos miremos a nosotros mismos, veamos cuáles han sido nuestros pecados, nuestros errores, y nos arrepintamos. Es algo que Dios valora. ¿Qué he hecho yo? Y continuamos entonces a una mirada de la regeneración prometida. Continuamos con la oración de Nehemías. Entonces, Nehemías le recuerda al Señor, cosa que realmente no es necesaria porque Dios por supuesto lo sabe. Pero le dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste tu siervo Moisés. Le está hablando de una promesa. Y diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. ¿Qué es lo que pasó? Que fueron infieles y Dios los dispersó. Pero esa promesa no terminaba ahí. Y Nehemías lo sabía muy bien. Y continúa el versículo 9 diciendo, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Una regeneración que fue prometida y una regeneración
que fue prodigiosa. Aunque estuvieran dispersos en los extremos de los cielos, Dios los recogería y los volvería a llevar a su hogar. Si os volvéis a mí. Y continúa diciendo, y ellos son tus siervos y tu pueblo. Son tuyos. Son tuyos. Lo que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. La cuestión aquí sería, ¿qué ha dicho Dios sobre nuestro problema? Ahora, es verdad que Dios en su palabra hay muchos temas que no ha tratado. Yo tengo un problema que es que necesito, a nivel familiar, organizar el tiempo de pantalla que tienen mis hijos. Tengo que buscar un equilibrio. Y yo me voy a la Biblia, en la Biblia no habla de las pantallas, evidentemente. Puedo intentar buscarlo de forma indirecta, una referencia para ver cómo lo organizo, pero directamente no nos habla de ese problema. Y como ese problema, otros tantos que la Biblia no nombra. Pero es que hay problemas que sí nombra, y son problemas bastante importantes. La Biblia habla, por ejemplo, de la familia. La Biblia habla, por ejemplo, del trabajo, de la cultura del trabajo. La Biblia habla de los estudios, de la cultura del esfuerzo, de esforzarte en un principio para obtener algo más tarde. La Biblia habla de la economía, habla sobre el cuidado que hay que tener con las deudas, habla sobre la importancia de la administración de los recursos que tenemos, habla sobre la importancia del ahorro. Todo eso habla la Biblia. Hay muchos temas sobre los que habla la Biblia, que dice Dios sobre nuestro problema. Sería otro aspecto que habría que tener en cuenta. Ahora, hay un aspecto del que habla la Biblia que yo pienso que es el tema fundamental de este capítulo que estamos hablando, pero de toda la Biblia, y es de la vuelta al hogar. ¿Por qué? La Biblia comienza con una situación en la que pone al ser humano en un hogar. Un hogar ideal. Un hogar donde había justicia. Un hogar donde había respeto, donde había dignidad. Donde había trabajo. Pero vemos cómo ese hogar se estropea. Y vemos que como consecuencia de ese deterioro de ese hogar, vivimos con los problemas que tenemos hoy en día. Problemas de salud, problemas laborales, económicos, todo lo que hemos estado hablando. Injusticia. Y estamos viviendo aquí. Pero echamos de menos un sitio donde no pase nada de esto. Donde la justicia sea justa para todo el mundo. Donde todo el mundo sea respetado, independientemente de su sexo, del color de su piel. Echamos de menos ese hogar. Aunque nunca lo hemos vivido, pero lo echamos de menos. Y para colmo, vivimos en ocasiones, como hablaba antes, con autoengaño. Vivimos mirando en ocasiones, tenemos dos problemas. Uno es vivir solamente mirando al cielo sin tener los pies en el suelo, y el otro problema es vivir solamente mirando al suelo sin tener la mirada en el cielo. Yo veo en estos últimos versículos cómo Nehemías equilibra esas dos visiones.
la visión del Dios del cielo actuando con los problemas del suelo. ¿Cómo podemos tener ese equilibrio? De tener una mirada de dependencia en Dios, pero al mismo tiempo no caer en la pasividad, sino también estar trabajando a nivel del suelo. ¿Cómo lo hacemos, no? Pues que Dios nos dé sabiduría para ello, porque necesitamos las dos cosas. Y lo interesante es que la única forma de volver a ese hogar, Dios nos describe que es a través del Evangelio. Cómo Él envió a su Hijo unigénito para perdonar todas nuestras infidelidades, para poder llevarnos a ese hogar. Necesitamos las dos visiones, la visión del cielo y la visión del suelo.